Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal de Fortuné. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarte. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo aprovechar esta oportunidad que se está presentando en este momento si es que no tienes un trabajo, para pensar mucho en ti y en lo que buscas y en lo que necesitas en tu vida profesional. No olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones para recibir los avisos de los nuevos videos que vamos a estar subiendo. El día de hoy tenemos como invitada a Ivonne Leal, quien es licenciada en psicología con un MBA en negocios y finanzas y recientemente se ha convertido en emprendedora. Entonces, Ivonne, bienvenida al canal de Fortuné. Es un gusto ¿Cómo estás? saludarte. Hola a todos, es un gusto saludarlos a través de tu canal, Iván. Muchas gracias y muchas gracias por aceptar la invitación. Ivonne, como tú sabes, este es un canal enfocado justamente pues, en temas de talento, empresas que están buscando talento, personas que están buscando empleo y hablamos mucho acerca de lo que necesitas para poder desarrollarte en tu vida profesional. Así que vamos a iniciar con una pregunta clásica de entrevista. Me gustaría, por favor, Ivonne, que nos contaras quién eres tú. Bueno, pues les decías al principio, Iván, pues soy psicóloga, esa fue mi primera carrera. Después me dirigí un poco a los negocios y finanzas porque un poco mi experiencia me fue llevando como a esos ámbitos. Y la verdad es que yo creo que si pudiéramos todos estudiar algo sobre finanzas nos ayudaría muchísimo, ya sea que vayan a emprender algo o simplemente hasta para las finanzas personales, nos viene bien entender de qué se trata todo este rollo numérico. Y pues yo me considero un comunicador. Creo que todas mis experiencias, las más bonitas, las más enriquecedoras que he tenido a lo largo de mi experiencia laboral, que son más de 10 años, comencé a trabajar algo joven, por así decirlo, han sido como comunicándome con la gente. Entonces, creo que es como un don innato esta parte de ser un comunicador y se me da bien. Entonces, creo que he encontrado un foco o un enfoque, por así decirlo, a que ese sea como mi camino. Y pues me considero este iluminador, ¿no? Como es llegar con estas ideas, con estos opiniones y todas estas cuestiones, me agrada mucho y me considero estas dos cosas. Entonces creo que por eso un poco decidí en este nuevo normalidad, por así decirlo, pues emprender. Entonces creo que pues me gustaría compartir también algo de eso con todo tu público. Perfecto. Nada más haciendo una recapitulación para las personas, dándoles a conocer un poco por qué se inició esta conversación. Tiene que ver primero con un posteo que yo hice sobre, pues no siempre, aunque seas el mejor candidato, vas a lograr el conseguir el empleo. Y de ahí se inició la conversación entre Ivonne y yo. Entonces, me pareció muy interesante lo que comenzamos a platicar en aquel momento y definitivamente era algo que valía la pena compartir con las personas que ven este canal. Entonces, platícanos un poco, Ivonne, acerca de tu experiencia o desde tu experiencia, porque este es un tema muy importante a considerar y qué es lo que las personas tienen que tener en mente con respecto a esto. Sí, fíjate que la parte de talento y hablar del reclutamiento y de buscar una mejor experiencia laboral siempre tiene muchos ámbitos. Entonces, me acuerdo perfecto que esta conversación sobre encontrar como tu empleo ideal y el por qué a veces la Ujú, gente no siempre se queda en el empleo pensando que podemos ser los mejores candidatos, hay diferentes cuestiones detrás de esto. Yo tengo en áreas de recursos humanos más de 10 años, entonces, he visto varias áreas, he implementado varias áreas y te puedes dar cuenta de cómo son todos los procesos que hay detrás de cuando tú eres el que hace el proceso y también del otro lado, ¿no? Cuando tú eres el candidato, cuando tú eres quien está buscando el empleo como tal. Entonces, pueden haber varias cuestiones por las que no te quedas en un puesto. Algunas pueden ser atribuibles como a las áreas de recursos humanos porque están sobrepasados de trabajo y es una realidad. Y creo que eso no ha cambiado en estos 10 años que yo he estado en recursos humanos. ujú. Siguen siendo las mismas prácticas. Entonces, a veces, si es de manera interna un reclutamiento, a veces tienes 3, 7 vacantes y más otros deberes, no solamente reclutamiento, ¿no? Entonces, eso satura a la persona que realiza el proceso y te enfocas más, pues, quiénes son los finalistas o quiénes son candidatos que tienen mayor probabilidad de que el cliente o el jefe inmediato que los va a elegir, pues se quede. Y si eres outsourcing, bueno, o sea, está todavía más sobrepasado porque
por outsourcing, cuando tú terciarizas el reclutamiento, la persona que lo realiza llega a tener hasta 20 vacantes al mes. Entonces, Wow. obviamente, a veces para poder entregar una terna, la famosa terna de los 3 finalistas, tienes que Ujú. entrevistar 10 personas por lo menos. Para poder entrevistar esos 10, tienes que leer 30 CVs, de los cuales inviertes entre 20 y 30 minutos por cada CV. Entonces, si vas haciendo las cuentas por 20 vacantes, es un chorro de tiempo. Entonces, pues los reclutadores están sobrepasados en ese sentido. Eso no significa que obviamente no deben de darle seguimiento a las vacantes o que por Claro, eso se pierda el proceso. Solamente es un ángulo del por qué a veces no siempre tenemos como las respuestas rápidas para poder saber con certidumbre en dónde estamos nosotros en el proceso al que aplicamos. Otra de las cuestiones es la cultura. A veces nos la pasamos aplicando a todo lo que se ponga enfrente. A veces claro. cuando somos reclutadores y vemos el mismo se ven todas las vacantes, decimos ya Wow. tenía un algo, ¿no? Pero sí sucede, Claro, a veces aplicamos pasa empresa de químicos, aplico, empresa de manufactura, aplico, empresa de retail, aplico, empresa de consultoría, aplico. Y realmente no perdemos como este enfoque de en qué realmente yo quiero participar, o sea, cuál es realmente el giro en el que soy muy bueno, incluso en las responsabilidades y funciones de puestos en los que sí soy bueno, y voy a obtener mucho éxito. A veces solamente nos dejamos como guiar un poco por pues, la ansiedad y sobre todo también por la frustración. A veces ya ni siquiera estamos pensando en que sea el trabajo ideal, sino que sea un trabajo y punto. Entonces pueden suceder muchas cuestiones detrás de esto, incluso la cultura. A veces por cultura puede ser un buen candidato, pero pues la cultura y tú no hacen como este match, ¿no? Incluso los reclutadores detrás de te das cuenta que eres muy buen candidato, Iván, pero al cliente no van a hacer clic. Entonces, aunque seas muy bueno, pero si no van a hacer clic, difícilmente vamos a poder hacer esa integración. Entonces, tienes que voltearte y buscar otro candidato que aunque no sea el mejor, sí va a hacer clic con esa parte. Yo creo que aquí la gente y yo creo que el público debería de entender como que el proceso es reclutamiento y aparte la selección, porque el reclutador no es el que selecciona, sino el cliente claro. o quién es el jefe de la persona que va a aplicar. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Gracias. Y esto me parece definitivamente algo bien interesante. En LinkedIn todos los días me encuentro mensajes de no he podido encontrar trabajo, pero los reclutadores o las empresas nunca me retroalimentan. Primero, la primera pregunta que quisiera hacerte con respecto a esto es, uno, ¿los reclutadores deberían de retroalimentarte? Y dos, ¿por qué esto es que desde la perspectiva de recursos humanos no está pasando? Creo que sí debe ser un must. O sea, realmente creo que los reclutadores desde este lado, quienes realizan el proceso, debemos de tener esta sensibilidad de darnos el tiempo de hablar con la persona y decirle, oye, ya cubrimos la vacante, porque mandan el correo, ya sabes, y todos aplicamos y Ujú. hemos visto estos correos de, pues no te quedaste, ya se cerró la vacante, síguelo intentando. Entonces, Claro. y es como un cierre de, bueno, ya se cerró el proceso, pero yo creo que algo muy sensible como parte de una mejor práctica de estos procesos de reclutamiento y selección es que realmente la persona que lo guió, que lo llevó, ya haya sido finalista o no, si tenga un punto de encuentro en donde te diga, oye, no aplicaste, no cubriste el perfil y estas son las cuestiones, el por qué no se cubrió el perfil. Y también ser a veces muy honesto, ¿no? Por ejemplo, oye, sabes que eres muy buen candidato, pero la personalidad probablemente del cliente y tú iba a ser muy complicado, pero eres valiosísimo. Y quisiéramos que no te quedaras con la impresión de X o Y situación, que yo creo que eso es muy transparente. Yo lo he Ujú. aplicado así algunas veces con estas personas que llegan a estas posiciones o que aplican nuevamente y eso les da una certidumbre de que no son solamente parte de un número de un proceso, sino que realmente estás viendo pues las necesidades, porque tocas las necesidades de la gente, ¿no? Buscar trabajo, pues es buscar un sustento, es buscar no Claro. solamente cómo pasarte el tiempo, sino realmente a veces es una meta de vida. Entonces, creo que tener esta sensibilidad sí hace la diferencia en los procesos. Te digo, no siempre se da por todas estas cuestiones que les platico, a veces el proceso es muy mecánico
y es muy rápido, que ese es nuestro cuestionamiento. Siempre reclutamos cuando ya lo necesitas y deberíamos de Claro. reclutar cuando todavía no lo necesitas. Una buena proyección del reclutamiento. Pocas veces se hace en las empresas. Perfecto. Entonces, desde tu perspectiva, es algo que debería de ocurrir, es algo necesario y es algo que los reclutadores deberían de darse el tiempo y tal vez crear como proceso para sistemáticamente entregar esta retroalimentación. Pero cuando esto no ocurre, ¿qué cosas crees que el candidato debería de preguntarse? Es decir, está en su proceso, no logra avanzar, ¿hay alguna razón? ¿Qué crees que debería de preguntarse que le permitiera tener cuando menos cierta guía, cierta idea de lo que podría estarle afectando? Yo creo que, por ejemplo, tiene que ver mucho en dónde llegaste o hasta qué punto del proceso llegaste. Si Ujú. fuiste uno de los finalistas y te dijeron, oye, está entre tú y otra persona, lo importante es que tú pidas, o sea, porque ya tienes el contacto con el reclutador y es muy cercano. Entonces Claro. pide, oye, ¿cuál fue como la cuestión que tú crees que yo tengo que mejorar o puedo mejorar o cuál punto fue el que definió la selección del candidato? Y eso te va a ayudar para saber si fue realmente tu experiencia, si fue personalidad del cliente, si es alguna otra cuestión, oye, pues necesitamos una habilidad muy específica, incluso de idiomas, porque a veces Ujú. el idioma también tiene mucha implicación. Entonces, yo creo que ahí tienes una oportunidad de tener algo muy cercano con el reclutador. Cuando no llegamos a ni siquiera a ser terna o nunca nos llamaron, creo que debemos de preguntarnos cuál fue como las plataformas en las que nos postulamos, el tipo de empresa a la que nos postulamos, si tuve oportunidad de ver el correo o el contacto de las personas o ni siquiera pude obtener como eso. Entonces ahí sí tenemos que hacer como un cambio de estrategia porque no estamos obteniendo ninguna retroalimentación, probablemente solamente te estás enfocando en un proceso muy mecanizado, entonces habría que ver, incluso me postulé y ni siquiera averigüé más de la empresa, ya no marqué, ya no mandé un mail, ¿qué fue lo que pasó? Porque igual así te postulaste a 20, pero ninguna de las 20 le diste seguimiento. O te Claro. postulaste hasta 5, sí, Bon, sí le di seguimiento, sí le marqué a la recepción de la empresa o si mandé un mail, o sea, que tú veas cuál ha sido como tu participación dentro del proceso. Es muy activa, realmente no es nada proactiva, yo solamente me espero a que me digan o me llamen, o incluso no aplico a una vacante, sino busco directamente las bolsas de trabajo, llamo a las empresas para ver si hay una vacante, estudio un poquito el giro en el que realmente están las vacantes. Algunas veces queremos cambiar de giro, pero no solamente es como postulándonos, sino viendo realmente de qué trata la empresa, el giro, qué es lo que estos puestos requieren. Muchas veces incluso con que tú entres a una bolsa de trabajo sin la intención de buscar trabajo, pero tú pones gerente de Events Marketing. ¿Qué es lo que están pidiendo actualmente? Si yo quisiera cambiarme, ¿qué me pedirían? Y entonces Ujú. comenzar a actualizarme, a ver si realmente mis conocimientos hacen match con esa vacante. Claro. Justo mencionabas que en ocasiones, pues, las cosas no se van dando o que tiene cierta es en cierta medida común que las cosas no vayan avanzando en la forma que tú estás esperando, y eso creo que anímicamente te puede afectar. ¿Cómo es que los candidatos deberían de hacer, pues, para no volverse locos, no frustrarse y que esto evite que sigan avanzando en el proceso? Yo creo que algo que siempre va a existir es frustración y Ujú. tenemos que hacerla parte del proceso porque es algo que puede suceder. Entonces, sentir frustración está bien. Recordemos que, pues obviamente ya buscar trabajo es un proceso un poquito estresante. Ujú. Entonces, de hecho, justo estaba revisando ahorita y es como un poquito un paréntesis para decirles por qué la frustración está bien porque ya antes de esta nueva normalidad teníamos más de 1 millón de desempleo y Claro. otro millón más de los que queremos cambiar de trabajo porque no nos gusta. Ahora súmale 1.2 millones más que reportó el IMSS al mes de agosto, que son pérdida de empleos formales. Entonces tienes Ujú. 3 veces más competencia de la que ya tenías anteriormente, casi 300%, Claro. ¿no? Entonces es muy real que vas a sentir frustración. Está bien, porque es una situación
atípica por la que nadie ha pasado, entonces debemos de tener muy claro que vamos a sentir frustración y que tenemos que hacer cosas muy diferentes. ¿Se acuerdan que les decía? Los reclutadores, tanto si es interno como outsourcing, tienen muchas vacantes. ¿Cuánto tiempo te lleva leer un CV? Si el CV está mal escrito, si el CV no muestra de manera inmediata cosas que la vacante requiere, va a ser un CV descartado. Y no porque sea mala la experiencia, porque probablemente puede ser que el CV no lo muestre, pero entrevistando a la persona sí, pero no vamos a llegar a la entrevista porque tal vez nuestro primer gancho no fue lo suficientemente atractivo para el mar de correos que le va a llegar al reclutador. Tan solo en LinkedIn, cada vacante que sale que es atractiva, hay más de 200 personas postulándose. Claro. Entonces, vamos a comprender un poquito qué frustración va a existir. ¿Qué podemos hacer diferente? He visto en LinkedIn gente que ha hecho como un post de venta, pero es vendiéndose a sí mismo. O sea, ya ni siquiera es mi CV, es yo soy un especialista, estoy haciendo esto. He visto gente que está haciendo TikToks, para aquellos que, ay, ¿por qué la tecnología la usan para cosas que no se requieren? Hay gente que está utilizando TikTok para vender su currículum y explicar a través de una app lo que ellos son. Hay gente que igual ha hecho de consultor, otros emprendimos. Realmente es un momento que puedes ver como oportunidad, que puedas hacer un análisis de cómo tú te estás vendiendo a la gente. O sea, realmente cuando tú te presentas a través de tu CV, de tu carta, de un video presentación, es que yo creo que a veces nos enfocamos tanto en que tiene que ser un CV y tiene que ser este proceso mecanizado, que no siempre es así. Yo creo que cuando a veces rompes el esquema y haces algo diferente, te puede funcionar muy bien. Y lo que les decía, si queremos realmente hacerlo a través de nuestro CV, tenemos que revisar cómo lo estamos presentando, la vacante que pide, yo qué responsabilidades tuve, y lo que les decía, yo creo que te va a causar menos frustración cuando eliges muy bien qué vacante si quieres postularte, no hasta cada que sale una me postulo, me postulo, me postulo, pues claro, ya te postulaste a 50 y nadie te ha llamado, te vas a sentir hasta Claro. mal. Entonces yo creo que algo también que debemos hacer es como leer la vacante y decir, sí, o sea, incluso la empresa, lo que leo acerca de la empresa, sí es para mí, las funciones sí las he realizado yo, eh, o incluso, oye, por el título, muchas veces pasa que hay puestos que realizan ya estas funciones, pero de título no se llaman así. Entonces, Claro. esto sería como una invitación a los reclutadores a leer un poquito más detenidamente las funciones. Hay ocasiones en que dice supervisor, pero por las cosas que realizaba, pues era un jefe del área o era un líder de ventas. Entonces, hay que aprender también como a leer este CV. Y nosotros del otro lado, como buscadores de empleo, aprender cómo a redactar a estas cuestiones, ¿no? A vendernos. No es que voy a mentir y voy a ponerle que eran gerente. No, pero probablemente le voy a poner si era un líder o lideraba esta cuestión para que cuando lo lea el reclutador sea un gancho y cuando me entreviste vea que realmente yo realizaba esas funciones. Entonces es Claro. un poquito de saber cómo podemos vendernos en ese sentido. Por supuesto. Entonces, en resumen, para mantenerte sano, para no volverte loco en el proceso, escuché que hablabas de tres cosas. Uno, mantenerte ocupado. Dos, buscar alternativas, pues tal vez innovadoras para seguir buscando tu empleo. Y tres, justamente hacer un autoanálisis del proceso, de cómo lo has estado llevando y de qué posibles cosas tuvieras que cambiar o qué inclusive cosas estarías haciendo mal en el proceso y que tienes que corregir, ¿es correcto? Es correcto, sí. Esto les va a ayudar muchísimo, sobre todo el autoanálisis les va a ayudar muchísimo a encontrar esa validez que realmente tienen como persona, como ente laboral. Y la otra es, pues, no desesperarse y no frustrarse ante la situación, que yo sé que es complicado, porque cuando no tenemos empleo es complicado, pero nos va Claro, a ayudar muchísimo a no perder como el foco de a lo que queremos llegar. perfecto. Ahora, pues justo el tema de hoy es cómo aprovechar este tiempo en el cual no estás teniendo empleo para pensar sobre ti. Y para entrar en materia, me gustaría que me contaras algo que estuvimos platicando cuando estábamos preparando esta entrevista, que es dónde comienza el proceso de búsqueda de empleo. ¿El proceso de búsqueda de empleo comienza cuando creas tu currículum o dónde en realidad debe de estar iniciando?
Es súper, súper interesante porque la mayoría de la gente comienza la búsqueda de empleo con la parte de tu CV, ¿no? Le ponen un diseño muy padre o cambian de formato o prácticamente sí hacen algo con el CV, cambian como la dinámica, pero realmente creo que hay que hacernos un pasito para atrás para ver que antes de realizar nuestro CV, nosotros hagamos una indagación profunda de qué es lo que queremos cuando estamos buscando un trabajo. Yo sé Ujú. que probablemente la respuesta es que digan, pues obviamente que es ganar dinero y se vale. Yo creo que está bien la respuesta. Sin embargo, debe de ser un poquito más profundo porque eso les va a ahorrar mucho sobreesfuerzo. ¿Y a qué me refiero? Si realmente dices, oye, yo no quiero hacer una vida laboral porque no estoy interesado en hacer una carrera dentro de una empresa, probablemente tener un trabajo vehículo que te lleve a tener dinero para tus gastos y desarrollar después a la par una idea con la que tú sí quieres vivir, ya sea emprender un negocio, una idea, vender lo que a ti te gusta, o sea, crear algo para ti. Y eso está bien, pero ya hiciste un análisis de que realmente no importa probablemente qué trabajo sea, siempre y cuando cubra este cierto rango de gastos fijos, o sea, eso va a estar bien. Ahora, si tú dices, oye, realmente yo sí quiero hacer una carrera en una empresa, en este formato de colaborar con organizaciones, etcétera, sí es recomendable que hagamos este análisis donde digamos cuáles realmente son nuestras fortalezas. Es como pensar un poquito de todos mis trabajos o en las experiencias laborales que haya tenido, ¿dónde me he sentido más feliz? Tanto en el clima laboral, tal vez por la empresa, y está bien, pero en las funciones, cuando tú desarrollas estas responsabilidades, ¿dónde realmente te sientes más feliz? Me siento más feliz cuando recibo ciertas órdenes y aplico cosas muy sistemáticas. Soy más feliz cuando yo soy el que ordena, el que planea, el que crea. ¿Cuándo soy más feliz? Entonces, eso te va a ayudar como a comenzar a descifrar qué puestos son en donde vas a tener muchísimo más éxito y cuando tengas entrevistas vas a poder platicar muchas experiencias de esto y vas a ser un candidato ideal para esto porque se nota en la forma en la que tú lo platicas versus si solamente nos damos por siempre he tenido experiencia en pues la norma ISO y no Claro, salimos de la norma ISO, pero no te gusta eso, o sea, las cosas tan sistematizadas y estandarizadas y automatizadas no te gusta, entonces eso vas a mostrar también en tus entrevistas y aunque tengas mucha experiencia, pues podría decir el reclutador, pues ya no tiene ganas de innovar, ya no tiene ganas de crear y yo necesito una persona que tenga ese feeling. Entonces, por eso podríamos preguntarnos, oye, pues era un candidato ideal, pero aún así no se quedó con la vacante. Entonces pueden ser todas estas cuestiones que les platico. Entonces, sí es bien importante que hagamos este análisis. ¿Cuándo soy más feliz y en qué trabajos? Haciendo qué funciones. Cuando tenemos resuelto qué funciones nos gustan más realizar y en dónde hemos tenido mucho mayor éxito, entonces hagamos una narrativa de eso en nuestras presentaciones y puede ser un brief, puede ser un CV, puede ser una carta de funciones, servicios que tú has hecho con empresas, no quedarnos simplemente en el CV, que el CV obviamente es una herramienta que hemos utilizado todos, pero si yo en reclutamiento de repente me llega una narrativa diferente donde me platica sus proyectos y es muy visual, claro que le voy a poner atención, es muy distinto y puede ser lo que claro. yo estoy buscando. También si es una empresa, no quiero catalogar o encajonar, pero si es una empresa familiar muy arraigada a paso uno, paso dos, paso tres, y llego Claro, con esta carta muy ya muy actualizada y diferente, claro. muy diferente, pues pueden decir, no necesito eso, necesito el ABC de alguien que hace el ABC. Me explico y otra vez, aunque sea muy buen candidato, no se va a quedar con el trabajo. Hay que ver en dónde estamos colocando nuestras mejores herramientas. Si es una empresa, Estado que está iniciando, que quiere gente nueva, que es muy creativa, te puede funcionar la herramienta que te digo, crear este formato muy novedoso. Oye, no, realmente es una empresa que quiere implementar y que quiere hacer ABC,
coloquemos nuestra presentación en ese sentido. Y si somos de esta personalidad muy, me gusta el ABC y soy muy bueno en eso, ese puede ser tu canal de éxito. La cuestión es ver en dónde realmente, si seguimos utilizando la misma herramienta que ya caducó para procesos en donde esta herramienta ya no es atractiva, vamos a obtener un gran porcentaje de fracaso. Es una realidad. Claro. Entonces, sí, estoy analizando primero yo qué quiero, cómo lo quiero, dónde me visualizo, haciendo qué tipo de funciones, con mi experiencia laboral y personal, cuánto puedo aportar o colaborar con esta empresa, eso me va a funcionar. Versus también ver esta empresa, qué tipo de empresa es más vanguardista, es más old school, quiénes son las personas que conforman esta empresa, qué hablan las redes sociales de esta empresa. Entonces, puedes decir, sí quiero ser parte de una organización así, o realmente como que no, o sea, el puesto es muy atractivo, pero realmente no quiero ser parte, pues, de la organización. Entonces, recuerden, y esto es como una frase que sí quisiera que la gente se quedara un poco, porque eso les va a Ujú. ayudar mucho. Somos una opción para las empresas, pero también las empresas son una opción para nosotros. Claro. Entonces, bajo este paraguas, pensemos un poquito cómo queremos llevar en nuestra vida laboral en ese sentido. Perfecto. Entonces, son creo que tres alternativas, ¿no? Si en este momento estás en búsqueda de empleo, algunas preguntas que te debes hacer, que ya nos mencionaste cuáles deberían de ser, y las alternativas del resultado de ese ejercicio podría ser decidir quedarme en lo que he estado haciendo, decidir quedarme en lo que he estado haciendo, pero tal vez en un tipo de empresa diferente, y otro resultado podría ser decido cambiar llamémoslo radicalmente, ¿correcto? Esos son los resultados que podríamos tener de este autoanálisis. Sí, sí, realmente sí. Y te va a poner en el camino que necesitas. Se te van a ir presentando las cosas en cuanto dejemos como de hacer que forzosamente sea de una forma, puedes comenzar a ver un gran panorama para tener opciones. Claro. Ahora, en el pasado, y creo que todavía muchas personas el pensar en cambiar de carrera es algo que les genera pues pánico, ¿no? Y creo que en gran medida ha sido algo que, una idea que ha sido rechazada, cuando creo que pues es algo que si llegó al punto de tu carrera en el cual decides que quieres cambiar, pues deberías de hacerlo con una mayor naturalidad. ¿Qué sugerirías para las personas que están buscando este cambio, digamos, más radical? ¿Qué pasos deberían de seguir? ¿Por dónde deberían de comenzar? Sí, actualmente, y digo, las presentes condiciones podría sugerirte cambios súper drásticos, no, y de hecho en cualquier situación, hacer un cambio muy drástico podría Ujú, implicarte complicaciones. Entonces, yo lo que le sugeriría es hacer este análisis. De hecho, hay un ejercicio súper padre que está en nuestra página de Business Development. ujú. Entonces, pueden ingresar ahí a la página del comercial. Entonces, para que puedan hacer este ejercicio, es más, si nos mandan un correo, les ayudamos a algunas personas a hacer este ejercicio. Pero Claro, es importante que no hagan cambios drásticos cuando realmente todavía no saben bien a dónde quieren estar. Yo por les supuesto. sugeriría, hagan este análisis. Si en el análisis dices, oye, sí, estoy aquí, pero quiero estar completamente del otro lado. Entonces, lo que les sugiero es, tengamos este trabajo vehículo y no perdamos estos ingresos, pero comencemos a practicar con lo que sí nos gusta. Creo que si tienes un trabajo que te libera entre 2 o 3 horas, para que esas 2 o 3 horas la puedas invertir en este nuevo proyecto que quieres hacer o a este nuevo giro donde quieres dirigirte, te va a ayudar muchísimo. Entonces, pero es que tú realmente tengas mucha conciencia. Oye, necesito solamente en este otro trabajo invertir 6, 8 horas, no más. Después de eso, las horas que me restan, invertirlo al giro que realmente quiero. Quiero vender algo, quiero emprender algo, quiero conocer completamente algo, estudiar algo muy distinto. Entonces, invertirlo en eso, practicar al principio, porque yo creo que uno de los mayores errores en donde a veces los emprendedores caemos es que inmediatamente queremos cobrar por los servicios, que todavía no somos especialistas. Entonces, Mm, yo ahí lo que les sugeriría es practíquenlo. O sea, de verdad, al principio puede ser un poco fuerte lo que puedo decir es regálalo al principio, o sea, practica, porque si no lo practicas, si no te vuelves este especialista con todos estos casos o con todas estas situaciones en donde participes y te enriquezcas de esta experiencia,
Después sí lo puedes cobrar, pero al principio yo creo que regala esta cuestión. Aplícalo con la gente que conoces dentro del lugar donde estás trabajando, en otros espacios o el espacio en donde tú quieres practicar, hazlo de esa manera. Yo creo que muchas veces las personas que consiguen este éxito en ese sentido es porque invirtieron este tiempo en proyectos ayudando a otras personas a realizarlo o en sus propios proyectos. Y eso te da muchísima experiencia porque cuando tú vas a realizar el tuyo, ya no estás en un nivel básico, ya tienes experiencia avanzada. Entonces, si vamos a hacer un cambio que sea como en este sentido, llévalo paulatinamente. Asegura tus gastos, comienza a hacer este autoanálisis y cuando tengas el resultado del autoanálisis, comienza a practicarlo. Una vez que lo practicas porque con más horas de más práctica y más práctica y más práctica, cualquier cuestión, o sea, te vuelves experto en ese sentido. Y una vez que ya te sientes listo y preparado, da el paso a ese cambio, aunque sea Claro. completamente radical. Claro, creo que también otra de las cosas que te daría como resultado este trabajo vehículo es validar que en realidad quieres hacerlo, ¿no? No dudaría que algunas personas que están realizando este autoanálisis tal vez llegaran a una conclusión pensando que les gustaría hacer cierta actividad y después cuando la ejecutan a través de este trabajo vehículo se dan cuenta que más que un trabajo estaban buscando un hobby. ¿Crees que esto también llega a pasar? Puede llegar a pasar. Es que realmente tenemos una construcción de ideas que a veces tenemos que cuestionarlo mucho. Yo creo Ujú, que esta aportación es algo que los millennials en ese sentido, como generación, hemos traído muchísimo como a la vida laboral, porque ujú. ya no tenemos esta cuestión de nos vamos a quedar 20, 30 años en un trabajo, que era algo que otras generaciones sí tenían, y no está mal, yo creo que en su momento era lo común, lo lógico, y estaba bien en un momento en el que México también vivía. Creo que ahora actualmente con la apertura de la tecnología y la globalización, no siempre es como una opción, por así decirlo. Entonces yo creo que hacer te digo, este análisis y ver si realmente puede ser una opción o no, es bueno porque te pone en el lugar en el que realmente quieres. Te digo, esta aportación de la generación, pues te da a entender, oye, mucha gente ha emprendido, hay mucha gente que ha hecho las cosas diferente para encontrar el trabajo ideal de su vida. Entonces, es una opción porque puede ser que incluso el trabajo que estabas haciendo te gustaba mucho, pero no vas a llegar como a más que eso. Entonces, si ese es el resultado que ya estás visualizando y quieres algo diferente, es una excelente oportunidad, no solo ahorita, sino en el momento en el que te des cuenta, despiertes en ese sentido y digas, no quiero esto, o sí quiero esto y lo quiero hacer diferente, lo quiero hacer más grande, lo quiero llevar hasta o exponenciarlo. Entonces, se vale llegar también a esa conclusión. ¿Por qué más personas no hacen este autoanálisis? ¿Crees que algunas se ven frenadas por tal vez miedo o inseguridades de hacerse estas preguntas? Yo creo que sí, mira, muchas veces cuando emprendemos y hay mucha teoría, pueden ir a buscar historias de emprendedores donde al inicio, pues obviamente todo está en tu contra, porque no te puedes financiar, porque la gente no cree realmente en el producto o en el servicio que estás haciendo. Entonces sí existe mucho miedo detrás de eso. Y yo creo que también culturalmente a veces pensamos o crecemos con la idea de que tenemos que trabajar en una empresa y entonces hacemos todo sin cuestionar si, oye, yo quiero trabajar en una empresa o yo quiero poner la empresa o yo quiero ser el Ujú, empresario o yo no quiero ser empresario, yo quiero hacer una cosa muy distinta en cuestión de servicio ambiental o etcétera. Entonces yo creo que cuestionar esa parte está bien, porque te digo, nos pone en otro lugar, pero es un poco cultural. Creemos en México que tenemos que estudiar para luego ir a trabajar. Entonces, y de hecho es mucho el discurso todavía en las escuelas. claro. Entonces, creo que lo interesante es, tienes que estudiar y elige. Es que también, híjole, elegimos una carrera, digo, aquí es como un paréntesis, pero elegimos una carrera en el momento en el que no tienes ni la menor idea de lo que quieres ser. Claro, claro, Entonces, claro. eso hace como merma un poco el sentido de vida de las personas. Elegiste ser
Y no me van a dejar mentir, hay veces que en áreas de ventas encuentras gente de ingeniería, de físicos, dices, ¿what? Entonces, gente que realmente o estudió eso porque pues así querían en casa, te digo, muchas cuestiones culturales. Entonces, tomamos una decisión muy importante cuando no tenemos la menor idea de lo que realmente queremos. Entonces, ya cuando vamos más a estos, después de los 30, que ya te das cuenta, oye, ¿qué es lo que realmente me llena? Y llegas a un punto en la vida en el que realmente tienes que definir qué te gusta y cómo quieres vivir, porque esa va a ser tu vida de aquí en los próximos otros 30, 35 años. Y entonces es justo cuando la gente a veces hace cambios radicales y la gente se pregunta, ¿por qué lo hizo? Si toda su vida lo ha manejado así. Pero es justo por esta cuestión, porque llegas a un punto en donde cuestionas, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, quiero seguir en este giro haciendo estas cosas, invirtiendo estas horas o haciendo esto. Si la respuesta ahorita, cuando tú te lo preguntes con tu trabajo actual o con tu situación actual, si la respuesta es no, es un momento súper importante para hacer esta indagación y este análisis y te va a poner en una dirección muy diferente en la que tú quieres. Si la respuesta es sí, sí me gusta, estoy muy feliz, dale, dale. Claro. Claro, estaba viendo justo un artículo que decía que en Estados Unidos, después de 8 años de haberse graduado, el 70% de los estudiantes, bueno, de los ahora graduados, estaban trabajando en cosas distintas a las que habían estudiado y el artículo era como más preocupante, o el tono era como preocupado porque tantas personas cambiaban de carrera. Creo que en realidad la preocupación es no por qué cambias de carrera o por qué terminas haciendo otra cosa. Creo que la preocupación debería de ser que en realidad termines haciendo lo que te gusta y creo que eso no ocurre tan comúnmente. ¿Tú compartes esta idea? Sí, sí, totalmente, porque actualmente la gente no está en lo que quisiera. Yo creo que te puedes dar cuenta cuando entrevistas y retomando un poco esta cuestión del reclutamiento, te das cuenta cuando entrevistas a la gente si está feliz con lo que ha estado haciendo o si realmente no ha disfrutado real lo que ha logrado en ese sentido. Entonces, se me hace totalmente lógico que ese 70%, te digo, por temas de generación, haya virado y dicho, no es por ahí el camino que yo quiero elegir. Entonces, que cambien drásticamente a otras cuestiones que sí los hagan sentirse plenos o llegar como a esta parte de lo que llamamos éxito. Para todos es muy diferente. Entonces, sí creo completamente, voy a buscar este estudio porque seguramente ha de ser algo muy interesante generacional y que ya estamos Ujú, sintiendo los efectos generacionales y ya pronto claro, vienen ¿cómo se llaman? Z o sí, ya otras generaciones mucho más actualizadas, nativas digitales. Entonces, muy diferente seguramente será. seguro, seguro. No, pues eso es definitivamente bastante interesante. Ahora, he visto muchos también en LinkedIn posts que hablan acerca de que después de esta pandemia tienes que haber leído 35 libros, aprendido 6 idiomas y cosas así bastante exageradas. Para ti, ¿qué es lo que sí debería de pasar después de esta pandemia con las personas? ¿Cuál es el sí o sí que debería de ocurrir? Pues, digo, pobre de la gente porque de repente es como, no teníamos tiempo de algunas cosas y ahora tenemos tiempo excesivo y entonces le vamos a meter más cosas y tengo que obligarme a leer 100 libros y a ver Claro. todo 10 series y etcétera. Entonces, creo que más bien es un momento importante para que hagas esta reconexión. Sé que suena un poco como muy holístico, no quisiera Ujú, escucharme holística, pero sí es importante que hagamos esta reconexión. Yo creo que justo te da como el parteaguas de decir, en mi ámbito laboral, ¿qué quiero? Este es el camino ahora que lo ves en retrospectiva. Así quieres seguir los siguientes 30 años y con tus relaciones personales, y con esto no me refiero a parejas o familias, sino contigo ujú. mismo, ¿qué relación estás teniendo contigo? ¿Te quieres chutar esos 30 libros o 100 libros? ¿Qué realmente quieres leer? ¿Qué realmente quieres hacer? ¿Cómo piensas reconectarte con estos lazos familiares, con estos lazos de pareja? Yo creo que es importante en este momento hacer un stop y autoevaluarnos. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Si eso nos gusta, si no nos está gustando,
es un excelente momento para hacer lo que les decía, ese análisis con mucho cariño, con mucha compasión, con mucho recordando todo lo valioso que somos, porque realmente esta situación nos recuerda y yo creo que sobre todo el ámbito laboral ha sido una cosa muy golpeada en México. Yo creo que tenemos que recordar que somos muy valiosos como personas, que somos muy valiosos como personal laboral. Lo que les decía, una situación no te define. Entonces, somos más que un escenario en ese sentido. Entonces, creo que la gente tiene que recordar esto, lo valioso que es como persona. Excelente. Y nos mencionabas que en tu sitio podemos encontrar una guía justamente para hacernos estas preguntas que nos permitan de nueva cuenta enfocarnos y también incluso valorarnos, ¿cierto? Exactamente. De hecho, colocamos este ejercicio a través de nuestras redes en LinkedIn. Nos pueden Ujú. encontrar como Business Development, Estrategias de Capital Humano, y ahí está el ejercicio. Nos gustaría que, por ejemplo, si 5 personas de tu público, Iván, que nos escriban al correo de Business Development y nos escriban Ujú. que vieron esta entrevista, les podemos hacer un ejercicio asesorado con nosotros para que puedan revisar su perfil, su CV, estas cuestiones de las que hemos hablado durante toda la entrevista. Ok, perfecto, perfecto. Gracias por ese ofrecimiento. Definitivamente es muy valorado. Ahora ya estamos cerrando esta conversación y antes de irnos, quisiera preguntarte, pues, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Cuáles son tus planes a corto, mediano plazo en qué estás trabajando ahora? Claro, pues puedo decir que soy un ejemplo justo de todas estas prácticas y pues bueno, emprendí una consultora justo que es Business Development y Ujú. ahí estamos dando consultoría en 4 divisiones que son de las que somos más expertos. Mis especialistas tienen más de 10 años de experiencia en sus ramos. Entonces estamos asesorando en temas de seguridad e higiene, calidad. Son varias normas que te pide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Claro. marketing, ventas, obviamente que mi especialidad que es capital humano. Entonces incluso ya ahorita estamos como pues haciendo la prospección de algunos clientes y todas estas cuestiones para que comencemos a hacer lo que más nos gusta. Entonces, esto es lo que en este caso a Ivonne le gusta y estamos en ese camino. Entonces ya estamos en las redes sociales, como les decía, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, en Twitter, Instagram. Entonces nos pueden encontrar ahí, denle seguir a la página y pues Ujú. bueno, colaborando igual con ideas súper padres y creativas como Fortunate, entonces pues estaremos aquí, Gracias. seguro nos estarán viendo. Sí, por supuesto, tienes más que las puertas abiertas a este canal. Y me gustaría casi, ahora sí, para cerrar, que nos dijeras cuál es de toda esta conversación lo que, si todo lo demás las personas que nos están viendo lo olvidaran, cuál es esa única cosa que sí debería de quedarles grabada en la mente. Eres valioso como persona laboral, eres valioso, que no se les olvide nunca esa parte. Perfecto. Pues Ivonne, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora vamos a justamente compartir cuáles son tus redes para que las personas puedan encontrarte, pero como te lo decía hace un minuto, eres más que bienvenida, tienes las puertas abiertas para volvernos a acompañar. Tienes muchos temas de los cuales platicar. Hemos platicado, creo que apenas de la primera parte, de la Sí. parte más chiquitita de todo lo que hay que conversar contigo. Entonces, bueno, espero que te podamos ver por acá muy pronto. Muchas gracias y un saludo a todo tu público. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Gracias a todos. Y no olviden suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones. Y bueno, nos vemos por acá en el próximo video. Chao. Bye.